Muy buenos días con todos los que nos ven desde diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, viernes 11 de octubre de 2019, y el día de hoy tenemos el tema de genética y arte, a cargo de la doctora Milana Trubnikova, del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer sus preguntas o cualquier duda mediante el chat durante toda la presentación. Al final de la misma van a poder ser respondidas. Muy buenos días, doctora Milana Trubnikova, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y la escuchamos atentamente. Buenas tardes, de repente ya nos hemos visto en otras oportunidades, en otros temas, pero hoy me han pedido hacer temas sobre genética en el arte, que es bastante interesante. El arte acompaña a la humanidad desde épocas históricas y también los síndromes genéticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros referimos a épocas medievales, de oscurantismo, de Renacimiento, entonces el arte era bastante descriptivo y medicina en esa época también era bastante descriptiva, ¿no? Posteriormente, cuando estamos en épocas de revolución industrial, todo, entonces medicina actual también ahora es medicina de precisión, medicina relacionada bastante con genética, con ADN, con estudios moleculares. Entonces, arte, obviamente, acompañando a la humanidad, siempre sigue al ritmo de avances de ciencia, de tecnología, de conocimientos de las personas, pero los síndromes no cambian, ¿no? Sinceramente. Entonces vamos a ver un poco cómo hubo esos cambios a lo largo de la historia. Para empezar, mismos artistas, mismos pintores, algunos han tenido algunas alteraciones genéticas, algunos problemas. Por ejemplo, ¿quién de niño no veía, por ejemplo, dibujos de animales de Albrecht Dürer, que fue un pintor alemán que ha dejado cantidad impresionante, ¿no?, de pinturas, de grabados? Y acá apreciamos fácilmente que él tenía defecto, estrabismo, ¿no?, que encima siendo pintor. De épocas modernas, artistas que han tenido alteraciones genéticas, por ejemplo, holandés, Dicket, que nosotros si miramos, que encontramos en su apariencia, encontramos cianosis, acrocianosis, tiene dedos, si hubiésemos podido aumentar, nosotros encontramos hipocratismo digital, ¿no? Y este pintor estaba sufriendo de tetralogía Fallot, que en esas épocas no tenía de repente tratamientos tan exitosos como actualmente en cardiología, y finalmente ha fallecido Dicket por su tetralogía Fallot, siendo todavía joven. Ejemplo muy emblemático de repente de artista que tenía problema genético es Henri Toulouse-Lautrec, que tenía, al parecer, pigmodiscistosis. De repente fue otra displasia esquelética. Para diagnóstico más preciso nos faltarían obviamente placas radiográficas del pintor, que obviamente no contamos con eso, y origen de su displasia esquelética probablemente fue consanguinidad. Él procedía de una familia aristocrática, francés, muy endogámica, que había muchos matrimonios entre familiares y había varios afectados por enfermedad. Por lo tanto, eso le sumergía en depresión, alcoholismo. Él no deseaba procrear hijos con su pareja sentimental, pensando, por desconocimiento de genética, que su enfermedad, que en realidad era recesiva, podría transmitirse a sus hijos. Y terminando falleciendo de edad joven por accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Entonces nos ha dejado sus pinturas inmortales de vida parisina, de Moulin Rouge, de bailarinas, de trabajadoras sociales, etcétera, ¿no? Pero esa enfermedad genética, displasia esquelética, no le impidió desenvolverse como artista. Entonces, acá no podemos dejar de lado un artista ruso, pintor Vrubil, que él mismo tuvo cierto retraso de desarrollo motor, caminó recién a 3 años de edad, y posteriormente, siendo joven todavía en tercera década, ya empezó con trastornos psiquiátricos, con trastorno bipolar, empezó con atrofia del nervio óptico, que obviamente ha sido muy, muy trágico para un pintor quedarse invidente, ¿no? Desarrollo de demencia. Entonces, gente se atribuía por carácter de sus pinturas, porque un ciclo importante de sus pinturas fue destinado a pintar demonios de
de un poema de Paeturusa Lermontov, de un demonio caído que se enamora de una princesa, y al final ella, por responderle, también fallece, y sigue siendo él en soledad absoluta en este universo. Sin embargo, de punto de vista medicina moderna, este cuadro nos sugiere que tenía lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 4, porque su cuadro de él es muy consistente con ese mal genético que es progresivo y que va a cursar con atrofia nervio óptico ceguera, con trastorno psiquiátrico, demencia, trastorno neurodegenerativo, que termina en su muerte, y en su muerte se quedó un poco sin respuesta, ¿no? Si fue neumonía o suicidio, o él adrede se ha inducido a tener neumonía, pero esto ya se quedó para fantasía nomás lo causa, pero sin embargo, lo que sí tenía trastorno genético parece ya no está dudando, ¿no? Medicina moderna. Ahora, hablando sobre personas que fueron inmortalizados en pinturas de los artistas, como síndrome muy frecuente, que dicen aproximadamente 1 en 600, 700 recién nacidos vivos, en nuestro país de repente incluso más frecuente, síndrome Down, que siempre acompañó a humanidad, obviamente. Y entonces nosotros tenemos representaciones en el arte medieval y después del Renacimiento de los niños con síndrome Down. Hay que reconocer que de repente esto fue incluso cierto acto de valentía por parte de pintores, porque en estas épocas personas con discapacidades, personas con malformaciones, muchas veces se consideraban como hijos del demonio, fueron relacionados con efectos producidos por Satanás, entonces fueron muy mal vistos por la religión. Entonces representar a los niños con síndrome Down no era, digamos, tan inofensivo para el pintor. Sin embargo, acá estamos viendo representación de pintor danés, de la región Niño Jesús, y que nosotros estamos apreciando. Entonces, Ángel, que está al lado de María, entonces tiene muchos rasgos de síndrome Down, ¿no? Entonces, o versus puede ser hipotiroidismo, ¿no? Porque está corta, entonces es fácil con boquita abierta. Y era, digamos, bastante cuadro con cierta revelación, no sé, valentía de inmortalizar en pintura personas con discapacidad y poniéndolo encima como ángel, ¿no? No fue consistente con síndrome Down. Único hallazgo en esa pintura es que tiene cabello rizado, ¿no? Porque niños con síndrome Down nunca tienen cabello rizado, nunca son crespos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esa discrepancia en cuadro clínico y pintura? Es que en esas épocas estilo de dibujar a los ángeles fue siempre con cabello rizado, ¿no? O sea, se suponía que ángeles tenían que tener cabello rizado. De repente, por eso, este niñito con síndrome de Down le han colocado cabello rizado, el ángel, ¿no? Entonces vemos ahí ángel, entonces con su cuadro. Cuando nosotros vemos pinturas de Andrea Mantegna, ¿no? Entonces el famoso pintor italiano, nosotros vamos a encontrar varias pinturas de él, como por ejemplo acá Virgen de Niño, que tenían facies síndrome Down, ¿no? Como lo refieren, facies adenoidea, ¿no? Entonces facies con boca abierta, ¿no? ¿Y por qué es así? Ese pintor tenía su hijo con síndrome Down. Él tenía 14 hijos total y tenía un hijo que tenía síndrome Down. Él trabajaba, fue contratado por un noble, Ludovico Gonzaga de Mantua, que tenía mucho dinero y que de repente le soñaba un poco que uno de sus hijos de Gonzaga también tenía síndrome Down. Entonces vemos que diferencia Mantegna siendo pintor que no era adinerado, era pobre, y al final su niño con síndrome de Down falleció a edad de 4 años. Pero su hijo de Gonzaga continuó vivo, ¿no? Porque definitivamente tenía mejores cuidados, mejores atenciones. Y aparte de que vemos ese niñito con características de síndrome de Down, con esos ojitos, ¿no? Con esos arcos de cejas, con braquidactilia, también se especula que Virgen tiene bocio, ¿no? Entonces se impresiona
a los médicos que acá Virgen también tiene voz. Entonces vemos representación de dos patologías a la vez en esa pintura. Entonces él lo representó aparentemente, a veces él usaba como modelo a hijo de Gonzaga, a veces usaba como modelo a su hijo de él. Entonces, a esos niños con síndrome de Down. Pero de todas maneras ha tenido mucho cariño a estos niños y fueron inmortalizados en la imagen del niño Jesús, ¿no? Que obviamente fue mucho más valiente todavía para estas épocas. Ahora, hablando sobre otros síndromes cromosómicos, muchos colegas, pediatras acá, todos tienen buena noción de síndrome de Angelman. Entonces, es interesante porque el doctor en Inglaterra, Harry Angelman, que trabajaba mucho con pacientes con trazos, con discapacidades intelectuales, entonces tenía varios pacientes que se sonrían, tenían buen humor, tenían ciertos movimientos característicos, como podemos apreciar cierta cabello más rubio, tez más rubio que sus hermanos, que tenían exotropía, su tipo de estrabismo, tenían mandíbulas prominentes, y entonces movimientos característicos de sus miembros superiores, sus risas, excitabilidad prácticamente constantes. Y cuando él estaba en un paseo turístico en Italia, en Verona, apreció esa pintura donde ha visto un niño con marioneta, ¿no? Entonces, ese niño tenía dibujitos de marioneta y al doctor Angelman le impresionó porque esos niños que él tenía como su paciente, tenía 3 pacientitos que tenían facies bastante parecidos y tenían movimientos de manos que le hacían recordar movimientos de marionetas que les jalan de sus solitos. Entonces, por muchos años se habló como síndrome de Angelman, niño de marioneta feliz, ¿no? O síndrome de marioneta feliz, se llamaba niños Angelman, pero finalmente se quedó con nombre que conocemos más ahora, que es síndrome de Angelman. Entonces el doctor ha hecho comparación y le impresionó también que esa pintura estaba representando a uno de esos pacientes con síndrome de Angelman, pero en épocas medievales, ¿no? Viendo alteraciones de cromosoma 15, pero ya casi el mismo origen, pero otro tipo de lesión. Nosotros también todos acá, pediatras, endocrinólogos, todos, neurólogos, rehabilitadores, todos conocen, nutricionistas, a síndrome de Prader-Willi. Entonces, Prader-Willi también fue inmortalizado en España, y es historia verdadera de una niña, ¿no? Entonces, esa pintura se encuentra en el Museo del Prado, y pintura se refiere a doña Eugenia Martínez Vallejo, la monstrua. Entonces, se le ha hecho 2 cuadros del mismo modelo, de esa misma niña, que le pusieron nombre la monstrua vestida y la monstrua desnuda. Entonces uno dice como que es un nombre peyorativo en pintura. Entonces vemos a esa niña con gran obesidad y historia de esa niña fue bastante triste. Lamentablemente ella nació en Cantabria y muy rápidamente estaba subiendo de peso, pese que su talla no era alta. A un año ya pesaba 25 kilos. Sus padres eran pobres, se les hacía dificultoso alimentar a niña que por su mismo síndrome tenía carácter bastante berrinchudo, exigente con comida, y peor que eran pobres, no tenían para darle tantos alimentos. Al final ellos la regalaron prácticamente al rey Carlos II. Entonces, como antes se estilaba rodearse con personas con dolencias físicas, psiquiátricas, poner con bufones, de repente personas con displasias esqueléticas, ella fue aceptada ahí. Ese vestido le regaló el mismo rey, ¿no? Para su uso. Vemos que ni siquiera se cierran sus botones. Entonces, a 6 años esa niña pesaba 75 kilos, ¿no? Y la monstrua le pusieron apodo pobladores, ¿no? Porque cuando salían en sus paseos, procesiones, y estaba comiendo, siempre le decían la monstrua, tildando a la niña, que obviamente no le hacía sentir mejor, ¿no? Entonces nosotros podemos apreciar incluso en esa pintura donde ella está vestida, que en una mano tiene pan y en otra mano tiene manzana. Prácticamente nunca soltaba comida y siempre se mantenía
masticando algo, ¿no? Y esa obesidad en su cuadro clínico le ha hecho fallecer a edad de 25 años. Pero recién en siglo XVII ya fue descrito oficialmente el síndrome Prader-Willi, ¿no? Como ya se conoció. Pero en esas épocas solo a pobre niña se apodó, se tildó así y obviamente no tenía un manejo adecuado. Ya, de pintura moderna acá podemos ver pintura que probablemente se refiere a persona con síndrome Noonan. De repente ese síndrome, lo que más conocen en la parte de pediatras son cardiólogos, ¿no? Entonces pintura se llama Entre los que quedan. De repente el mismo obrero que fue inmortalizado de esa obra nunca supo que tiene algún síndrome, quién sabe. Sin embargo, se encuentra en Pittsburgh esa pintura y tiene todos los rasgos que podrían referirse al síndrome Noonan. Apreciamos persona con talla corta, apreciamos persona con cuello ancho al lado, con orejas de implantación baja, con ojos característicos, con corte de fisuras palpebrales hacia abajo, con párpados sobresalidas, incluso detrás de su mameluco se aprecia un poco de deformidad de pecho, que posiblemente tenía problemas, ¿no? Como cardiólogos saben, siempre de repente no es pulmonar o otras cardiopatías, ¿no? Entonces, esas referencias en pintura moderna, pero de repente acá pintor lo escogió como modelo por cierta tristeza en su imagen, ¿no? De repente no es necesariamente por dismorfia. Ya, refiriéndose a otros ejemplos, siempre nos vimos que en época medieval se usó, y después del nacimiento, muchos bufones, personas con displasias esqueléticas, ¿no? Entonces, displasia esquelética, en estas épocas y ahora también muy frecuente es acondroplasia, ¿no? Entonces, acá vemos a pintura que se refiere a Nano Morgante y que está utilizando supuestamente el búho para cazar pajaritos, ¿no? Entonces, esta persona, aparte de su displasia esquelética, trabajó con Buffon, era muy agraciado, ¿no? Entonces no era muy corto para inventar sus chistes, para comentar sucesos. Entonces, por lo tanto, fue enano preferido del corte de Cosimo Medici. Entonces, fue tan su aceptación y popularidad que incluso se le permitió casarse, porque esas personas, como se consideraban que son procedentes del mal, que así se han quedado marcados por Satanás, o creía que sus madres han tenido contacto con espíritus del mal, y por eso tienen esas alteraciones, pero esta persona tuvo incluso 2 hijos. Historia no nos revela si sus hijos han heredado mal de acondroplasia, porque puede ser, como recordamos, 50-50, como es herencia dominante, entonces riesgo de heredar a sus descendientes 50%, pero ya no sabemos. Entonces acá él posó en esplendor de su displasia esquelética. Ahora, hablando sobre malformación que es muy frecuente, por ejemplo, en nuestro país, fisura labial. Nosotros sabemos que en población andina tiene incidencia más alta del mundo de fisuras labiopalatinas, pero en población europea tampoco es tanta. Y sabemos siempre que fisuras pueden ser aisladas, que solo afectan la labiopaladar, y fisuras pueden ser dentro de un cuadro sindrómico, ¿no? Entonces hay varios síndromes que pueden incluir dentro de su cuadro esas malformaciones labiopalatinas. Y regresando al caso de pintor que hemos mencionado, de Mikhail Wrubel, que justo está representado en pintura, de que él se ha hecho muy famoso, del demonio que está seduciendo a princesa Tamara. Entonces, él se casó y tuvo un hijo, y su hijo nace con fisura labio y con cardiopatía. Entonces, ese niño fue muy débil y falleció al año de que se ha muerto su padre, ¿no? Entonces, y él ha dejado varias representaciones de su hijo antes que él pierda la vista y posteriormente fallezca, y después niño también falleció. Lamentablemente en esas épocas
en esas combinaciones eran difíciles para tratar quirúrgicamente, ¿no? Acá nosotros vemos representación de persona de alcurnia, entonces representación de persona con título, nobleza, adinerado, y que fue un diplomático, ¿no? Entonces era conde Nikolai Guriev, y vemos en su cara indiscutiblemente craneosinostosis, ¿no? Entonces neurocirujanos, probablemente cirujanos plásticos, están más comprometidos en la institución con esa patología, de repente cirujanos maxilofaciales, también de repente oftalmólogos, porque más aún después de cirugías de remodelación de cráneo, ahora tienen que tener seguimiento por oftalmología esos pacientes. Sin embargo, todas personas reconocemos que algo acá no está bien. Entonces, impresiona que es craneosinostosis aislada porque no le vemos alteraciones ni en extremidades, obviamente ni inteligencia, fue un diplomático muy, muy famoso y está pintado por Jean-Louis Dominique, que era pintor de Napoleón, de toda Alcurnia francesa, ¿no? Y esta persona, pese a que su craneosinostosis nos causa una impresión muy agradable, porque a través de su dismorfia craneofacial trasluce su gran inteligencia, su gran calidad humana, sus grandes capacidades intelectuales. Entonces fue persona muy, muy destacada, y entonces su pieza interior logra superar a su cuadro de dismorfia. También tenía esposa y tenía su descendencia, ¿no? Entonces, otro cuadro, de repente ya acercando a nuestro continente, se refiere a familia de Pedro González, de Islas Canarias, que tenían sus hijas, Madeleine y Antonieta, que nacieron con hipertricosis, ¿no? Entonces vemos las niñas que han tenido hipertricosis, de repente actualmente es problema más que ven dermatólogos, entonces ahora actualmente existen técnicas que les permiten disminuir vello facial con técnicas láser, depilaciones, etcétera, ¿no? Que especializan, pero en estas épocas también fueron usadas prácticamente como objetos de diversión, como unos juguetes, ¿no? Entonces, sin embargo, sí, hasta cierto punto se puede continuar seguimiento para aprender de su vida posterior. Ya. Y genética, en arte contemporáneo, obviamente, muchas veces nos cautiva imagen de ADN, nos cautiva todo lo que se relaciona con esa molécula que es código de vida, que es raíz de existencia de todos nosotros, desde bacteria, virus y nosotros mismos. Entonces, esa molécula tan cautivadora inspira en diferentes temas relacionados con ADN. Acá vemos escultura que se llama Código de Noé, de Tony Crack. Si nosotros miran bien atentamente, pueden encontrar que esa espiral, que esa cadena está compuesto por distintos tipos de animales, ¿no? Entonces vemos en la torre pirámide mamíferos, vemos aves y todo. Entonces se impresionó el pintor de repente después de leer de evolución de ADN y podemos encontrar que tenemos demasiada similitud con mamíferos, incluso con animales invertebrados, al menos en genes de desarrollo. Entonces, su visión artística de importancia de ADN en evolución los mostró en esta forma, ¿no? Entonces, y ADN en arte contemporáneo se usa mucho, incluso en objetos, en diseño de muebles, en Colomuray, con rayos, en todo, ¿no? Y acá, de repente, ese cuadro nos hace muy familiar, aparte de los genetistas, de repente a endocrinólogos o urólogos. Hay personas que estamos viendo pacientes que tienen trastornos de tensión sexual, sexo ambiguo, etcétera, porque evidentemente nos hace recordar a cariotipo, ¿no? A distribución de cromosomas. Y el cuadro se refiere a zoosemiótica. Zoosemiótica se refiere, ¿por qué? Porque acá ha reflejado artista
cariotipo de primates, cariotipo de rana, cariotipo de gacela, cariotipo de peces. Entonces, artista Susan Anker tuvo esa visión, le gustó cariotipo, juegos de cromosomas de diferentes seres, que obviamente cromosomas también tienen su gracia, porque hay cromosomas metacéntricas, submetacéntricas, acrocéntricas, entonces diferentes por tamaño, aunque acá no se puede apreciar bandeo obviamente, pero es, digamos, estructuras groseras de cromosomas, y todas especies tienen su número determinado de cromosomas, unos más, unos menos, y moscas tienen, digamos, 4 pares, y nosotros tenemos 23, y arroz tiene como 110. Entonces, se impresionó artista con esto y elaborado ese cuadro, ¿no? Entonces se encuentra esa obra de arte en Estados Unidos, en New York City. Y acá, de repente, los que más pueden entender en ese cuadro, quien lo ve muy familiar, los que trabajamos en área de genética y también de repente en patología, porque acá vemos PCR, ¿no? Es foto o diseño con los motivos de PCR, que vemos acá fragmentos de ADN distribuidos dentro de placa, probablemente de agarosa, después de electroforesis. Entonces, fragmentos de ADN según su tamaño van a distribuirse a diferentes niveles. Entonces, ¿dónde usamos esto en genética o en patología? En patología, ¿por qué? Porque con ADN pueden detectar virus, detectar bacterias, discernir de repente ciertos tipos de patógenos para detectar micobacterias, etcétera, etcétera, especies, cepas, subcepas, qué sé yo. Y en genética obviamente usamos PCR en nuestro hospital para determinación de cromosoma Y, el gen SRI para sexo ambiguo. Nosotros usamos esas pruebas para atrofia muscular espinal, para diagnóstico molecular de síndrome X frágil, y eso es típico cuadro de distribución de fragmentos de ADN en electroforesis. Y se toman fotos, bueno, hay varias modalidades como tomar fotos, y entonces acá el pintor obviamente nunca es así rojo, pero es visión de pintor, ¿no? Entonces le ha dado su toque y usó ese diseño de distribución de fragmentos de ADN y puso nombre a su obra Gen Diseñador, ¿no? Entonces, bueno, es su punto de vista y es cierto, ¿no? Entonces, nuestro diseño está basado en código genético, entonces en información que está en nuestros genes. Entonces, nuestros genes nos diseñan. De hecho, nuestra crianza, educación nos amoldan, de cierto modo, pero el marco genético, donde podemos desenvolverse, y nuestro ambiente nos permite ubicarnos siempre dentro de ese marco genético, no podemos sobrepasarlo tampoco, ¿no? Entonces, la pintura nos vemos, es 1992, cuando ya fue descubierto PCR, que fue recibido premio Nobel de Química en sus épocas por PCR, y nos hace pensar, ¿dónde está nuestra identidad? ¿No? ¿Solo ADN o algo más? ¿No? O eso trasciende educación, familia, descendencia, cultura, nuestro país, nuestra historia, etc. Entonces, resumiendo nuestra pequeña reflexión sobre arte, entonces vemos que cada época ha tenido su visión, su idea, sus propósitos, sus tendencias religiosas, ¿no? Entonces, síndromes genéticos siempre estaban reflejados según creencias de esas épocas, ¿no? Y el arte es una manera también de repente de explicar por qué de las cosas. El arte o de repente religión y creencias paganas, de repente siempre son formas de humanidad de explicar que a veces es inexplicable, ¿no? Como decir, ¿por qué me nace un niño así? O ¿por qué una persona tiene estas cosas? Entonces, si antes explicaciones fueran más esotéricas o espirituales o religiosas, actualmente nosotros sabemos que muchos de esos casos tienen explicación científica muy razonable. Y genética sigue siendo parte de medicina,
y sigue siendo parte del arte, ¿no? Eso nunca va a desaparecer. De repente pronto vamos a tener nuevas pruebas genéticas que van a inspirar a otros artistas para otras obras. Entonces, pero ¿qué quisiera destacar yo? Que mente humana siempre igual va a buscar una armonía, una belleza. Entonces, una explicación, pero siempre que sea explicación armoniosa. Entonces, esto vemos acá, esa fusión entre sentimiento, espíritu y la razón. Entonces, a veces no son separados. Si nosotros queremos ser o simplemente 100% racionales, o 100% religiosos, o 100% artistas impredecibles, de repente eso no prospera. Siempre armonía y perfección está en fusión de esos tres componentes. Y bueno, pequeño propuesto de ver esto hoy fue genética en el arte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Milana Trusnikova, por la presentación de hoy, por la información brindada. Muchas gracias también a los participantes por su atención y gracias también al equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hay algunas preguntas que nos han hecho. Nos preguntan, ¿hay alguna pintura peruana famosa en donde también se plasme algún defecto genético? Es muy buena pregunta. El arte peruano, yo no lo quise representar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos los huacos, tenemos cerámicas peruanos que representan síndrome Down, que representan fisuras labiopalatinas, hay representaciones de acondroplasia, hay representaciones de síndrome Freeman-Sheldon, que es uno de los artrogriposis distales, y esto está representado en arte peruano, podemos encontrar en los huacos, pero ¿dónde usted puede ver esto? En atlas de nuestro hospital de dismorfología. Servicio de genética de nuestro hospital recibió en un año premio de Hipólito Unanue por su atlas de dismorfología, donde fue usado imágenes de pacientes peruanos. Hay que reconocer que algunos síndromes sus rasgos se diluyen o se modifican dependiendo de etnia, dependiendo de procedencia de pacientes. Por eso fue muy importante elaborar atlas con caritas, con personas, con pacientes peruanos. En ese atlas están colocados fotos de alteraciones genéticas de personas con síndromes que fueron reflejados en esas geniales cerámicas. Entonces yo les invito para que adquieran ese atlas, que todavía en la venta quedan últimos ejemplares en nuestra institución, en su servicio de docencia, ¿no? Biblioteca de docencia. Entonces, sí, estos síndromes siempre nos acompañaron, están representados. Están representados en algunas esculturas de cultura de olmecos, sí, es cierto, ¿no? Pero en Perú, su representación más notoria y esplendorosa son sus cerámicas. En cerámicas podemos encontrar reflejo de sociedad y de todos sus campos, ¿no? Ahí está trabajo, ahí está diversión, ahí está descanso y también enfermedades. Están representados en cerámica peruana, y cuando algunas personas dicen que esas enfermedades genéticas antes no había en Perú, eso antes no existía, ¿qué es esto? No es cierto, está representado muy bien en nuestras cerámicas ancestrales. Así que les invito que ven Atlas, o si de repente le pueden ver también en Google, ¿no? Entonces, en su tapa, en su carátula están representadas cerámicas peruanas. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos dicen también a través del chat, lindo tema, excelente ponencia, y nos preguntan, ¿existen riesgos o limitaciones al realizar un estudio genético? ¿Riesgos de qué? ¿O limitaciones al realizar un estudio genético? Los riesgos, actualmente estudios genéticos, sea estudios cromosómicos, sea estudios de secuenciamiento, se realizan después de venopunción. Entonces es una venopunción como cualquier hemograma o estudio bioquímico
Entonces, esos riesgos son mínimos, y riesgos relacionados con venopunción y traumatismos mínimos venosos, que puede ser extravasación de sangre o de repente oprimen, dejan equimosis, no son graves. Y ahora si hablamos de qué certeza diagnóstica tiene métodos o qué porcentaje de personas pueden encontrar su diagnóstico, número uno, que tenemos que seleccionar muy bien prueba genética que vamos a pedir al paciente. Número dos, son limitaciones financieras, si seguro de paciente cubre, tal prueba no cubre, o si personas tienen capacidad financiera o no. Pero dependiendo de tipo de enfermedades, en algunas condiciones genéticas, respuesta exacta con diagnóstico molecular, con datos de mutación, se puede obtener, yo diría, entre 30 y 90%, ¿no? ¿Por qué en unos cuantos pacientes no se logra establecer diagnóstico molecular? Porque de repente hay otro gen que causa el mismo cuadro, o de repente es una alteración que no está cubierta con cierto tipo de estudio molecular. Sin embargo, respuestas siempre hay, solo hay que seguir buscando, avanzando ciencia, y por lo tanto, cada año se descubre más genes involucrados en distintas enfermedades. Recordemos que en nuestro genoma hay más de 20.000 genes. Sin embargo, los síndromes genéticos llegan aproximadamente a 7.000. Significa que nosotros sabemos función de aproximadamente un tercio de los genes, y de 2/3 de los genes nos falta descubrir en qué están involucradas sus proteínas, cómo funcionan. De repente hay muchos elementos reguladores, y los síndromes y genes que hemos descubierto son en realidad los más frecuentes y los más fáciles de detectar. Y ahora nos toca la parte más difícil, ¿no? Y más costosa para descubrir. Listo, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, en caso de sospecha clínica de alteración genética en un adulto, ¿cuál es el manejo o primer paso a seguir? El primer paso, claro, es hacer diagnóstico clínico, que es importante, y derivar al paciente al servicio de genética correspondiente, ¿no? Donde especialista en genética va a ver qué estudio le va a solicitar. Si sospechamos de alteración cromosómica numérica o estructural, se puede hacer estudios de cariotipo o de repente microarray. Si sospecha flagrantemente de alguna patología que se relaciona más con mutaciones puntuales, hay que pedir estudios de secuenciamiento. En términos generales, muchas veces si cuadro es bastante circunscrito, por ejemplo, a una neuropatía o una miopatía, en este caso es conveniente de repente pedir panel de secuenciamiento para esos genes. Sin embargo, si cuadro clínico es muy incierto, pero hay antecedente fuerte, por ejemplo, de repente los padres son primos, entonces si hay antecedente con sanidad, deberíamos pensar en estudios de secuenciamiento masivos y de repente ni tanto en paneles. ¿Por qué? Porque incluso podría ser más de un síndrome en la persona, ¿no? Entonces puede ser que hay dos tipos de genes recesivos que se juntaron en paciente, y escogiendo estudio de un panel aislado no nos va a dar respuesta. En este caso hay que hacer estudio de exoma completo, o de repente de genoma, o de repente mejor involucrar papá y mamá, o de repente otros hermanos que estén afectados o no. Pero todo es cuestión de analizar cada caso en particular. Entonces, el mejor hacerlo en consultorio de genética. Nosotros somos hospital pediátrico, entonces para nosotros niño es antes de cumplir 18 años, ¿no? A veces personas piensan que para nosotros niños es hasta 5 años, hasta 10 años, 12 años, no. Entonces, si tiene 15 años, 16, 17, puede acudir a nuestro hospital. Sin embargo, para personas adultas, atención en genética está un poco más limitada en nuestro país. Sin embargo, si nos acuden en forma extraoficial y nos piden nuestra sugerencia, consejo, evaluación, nunca lo negamos. En horario libre de consulta, si vienen personas y nos piden auxilio, apoyo, les asesoramos también. Y es importante comprender naturaleza de prueba molecular. Si médico que solicita prueba molecular no sabe exactamente a qué se refiere esa prueba y no sabe exactamente qué busca en paciente, margen de error va a ser más alto, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer diagnóstico molecular de acondroplasia y voy a pedir cariotipo,
yo no voy a encontrar nada en cariotipo porque la acondroplasia está causado por mutaciones puntuales en un receptor, ¿no? Entonces en cariotipo no voy a obtener absolutamente nada. Pero si yo tengo paciente, sospecho síndrome Down, alguna otra trisomía o síndrome Turner, obviamente yo tengo que empezar por estudio de cromosomas. Pero para que no haya, digamos, pedidas de pruebas en vano o gastos innecesarios, es bueno, es importante que todos pasen por servicio de genética o de repente por servicio de endocrinología, ginecología, si se refiere a algunas situaciones peculiares, de repente urología, etcétera. Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas. ¿Tiene algún comentario final sobre el tema de hoy? Doctora, una preguntita puedo hacerle. Claro que sí. Disculpe. Sí. Creo que al final expresaba la doctora que los genes, los cromosomas, si bien es algo físico, ¿cómo puede expresarse en sentimiento, espíritu y razón? ¿No? Tenemos que buscar fusión, sí, esa de los fusión tres. es lo que va a dar un gen. No, el gen es una parte, ¿no? Digamos, esto es parte científica, todo, pero nosotros, somos seres que también tenemos otros componentes. Entonces, como médicos o como personas, siempre debemos buscar armonía entre esos tres componentes en nuestra vida, en nuestro ejercicio de profesión, porque yo sigo creyendo que medicina es arte, no es simple oficio, no es servicio que vendemos, ¿ya? Es un arte de todas maneras, y todas culturas, todas épocas siempre buscan esto, ¿no? No hay ni una época de humanidad que no tuviera arte, que no tuviera sus creencias, que no tuviera explicaciones a los hechos. En todos sitios han sido distintos, ¿no? Una cosa religión cristiana, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, creencias de faraones, ¿no? Y arte egipcio, otra cosa, cultura nuestra, con sus representaciones, con Viracocha, con Dios Nailampe, etcétera, etcétera. Entonces todos tenemos nuestro modo de sentir, de interpretar las cosas, pero ahora ciencia avanzó tanto, pero aún así eso no nos hace exentos nuestra parte espiritual, porque por más que avance ciencia, el ser humano, pienso siempre tiene que ocupar un lugar muy especial en interpretación de las cosas, usando mente, razón y sentimiento. Lo que habíamos visto en las láminas de estas personas que han pintado, es el arte de pintar, que tenían una malformación o que tenían una alteración genética. Sí, ¿no? Primero nos dedicamos a pintores, artistas que han tenido mal genético, ¿sí? Después a sus modelos que han tenido problemas genéticos. Su problema genético le llevó a esa expresión. Algo así. Posiblemente, por ejemplo, refiriéndose a Person Dick, por misma tetralogía Fallot, él no pudo salir mucho a la calle, no pudo jugar con otros niños, fue muy limitado para hacer actividades físicas. Es de persona difícil agacharse o sentarse o jugar muchos jueguitos que niños a veces se sientan en un grupito. Entonces, en tetralogía tenía impedimentos. Entonces, niño se dedicó mucho a leer y pintura. Su desfogue, su salida de sus energías inutilizadas de niño en desarrollo fue pintura. Entonces, él prosperó bastante como pintor, finalmente. Ahora, escuelas de pinturas italianas, bueno, en caso de sus propios hijos, obviamente, yo pienso que sí, también hace pensoras reflexionar, ¿por qué tengo hijos así? ¿Por qué así? Y insistir, pintarlo en cuadros divinos es como, mi hijo no tiene que ver nada ni con demonios, cosas más, ni nada con el mal, ¿no? Entonces, incluyéndolo en algo que está en el bien, incluyéndolo en filas de humanos y lo demás. Entonces, de hecho, padecer de síndrome genético o tener en familia alguna persona o los que te rodean con síndromes genéticos, sí, hace reflexionar muchas cosas. Y si esta relación, los pintores, los que hemos visto, tiene un rasgo genético, si este es en el arte de pintar, hay también en el arte de hablar, en el arte de pensar. Tenemos, por ejemplo, a Hitler, ¿cómo pudo manifestarse así? Disculpe que no nos hagamos... Bueno, en su familia también han sido personas con trastornos psiquiátricos, sí, con esquizofrenia, ¿no? Con todo, a él de repente podemos referirnos a algún tipo de psicopatía, por supuesto, ¿no? Hay con rasgos genéticos, se supone que debería haber. Sí, tiene que haber fondo genético, sí, porque para conductas
psicópatas, sociópatas, sí, también hay sus fondos genéticos, hay algunos trastornos, de repente metabolismo, catecolaminas, serotoninas, dopaminas, sí, tiene que haber trastornos, pero ya no hay como estudiar a ese personaje en particular, ¿no? Que fue incinerado, entonces sí, escondido, cenizas botadas, aparentemente enterrados al lado de un río, ya, y no ha dejado descendientes, porque Hitler decía que difícilmente van a ser genios como su padre, entonces ¿para qué empeorar las cosas? Mejor que se quede en cúspide como él. Pero yo pienso que estaba falseando un poco porque como tenía en su familia antecedentes de enfermedades psiquiátricas, de repente tenía miedo, con mucha razón, si tiene sus hijos, van a presentar algún trastorno psiquiátrico o retraso o desarrollo psicomotor, eso iría en contra de su idea de perfección, de que son raza aria. Entonces evitó tener hijos para que no se manifieste esa debilidad, entre comillas, esa parte humana. Entonces ha sido algo opuesto a Trotsky, ¿no? Trotsky tenía los dos extremos, tenía un comportamiento muy central, que son palabras que usamos ahora, usan los políticos, la desigualdad, la equidad, la satisfacción, todo eso hablaba la felicidad, la satisfacción de la población en el mundo. Pero después cambiaba, como si fuera estos pacientes que tienen doble comportamiento, y comenzaba a eliminar a la gente, limitó mucho, pero siempre luchó por la igualdad. O sea, esa persona tiene algunos rasgos, debe tener algunos rasgos genéticos, él, Stalin, el otro Lenin, ¿no? No, acá yo pienso, ¿sabe cuál ha sido problema grave en esas épocas? Hubo un momento de divorcio entre genética y teoría de evolución. ¿Por qué? Si bien fueron observados leyes de genética que un rasgo pasa a otra generación sin cambio, entonces eso iba en contra de evolución. Entonces, ¿cómo evolucionaron especies? Y había otro ramo que decía, no, que todos evolucionamos, seguimos evolucionando, toda esa especie a raíz de cambios. Entonces, genética en esas épocas ni siquiera sabían que existían cromosomas, menos que hay alteraciones cromosómicas o mutaciones. Entonces, en esas épocas no se supo cómo es evolución, que es sí a raíz de mutaciones. Y si bien cierto, en condiciones normales, nuestra secuencia, nuestro gen, cromosoma pasa en tal cual forma a siguiente generación, sin embargo, hay errores, hay mutaciones de nuevo que pueden causar aparición de rasgos que son favorables para descendencia, como también pueden aparecer rasgos desfavorables, como en síndromes genéticos, ¿no? Entonces, en evolución, rasgos favorables han sido fijados, han sido propagados y especie estaba cambiando su apariencia, su funcionalidad y evolucionaba. Sin embargo, en esas épocas de Trotsky, Stalin, esto no se supo. Es más, en la Unión Soviética genética fue tildada como pseudociencia, porque apoyaban más a teoría de evolución, ¿no? Entonces, ¿qué dice genética? Entonces, ¿y qué dice idea utópica comunista? Que dicen que si vamos a dar a todas personas condiciones iguales, condiciones buenas, todos van a tener alimentación, educación, vestimenta, todas posibilidades para despegar, uno va a llegar a donde va a llegar, no hay necesidad de ser delincuente, ratero, corrupto, etc. Pero sabemos que es idea utópica, porque justamente genéticamente todos somos distintos y siempre van a aparecer variantes genéticas y mutaciones, así como hay enfermedades, pero también nacen con problemas genéticos de procesar impulsos sexuales, todo, puede haber violadores, asesinos y todo, rateros. Entonces, siempre van a aparecer personas que su conducta genéticamente va a estar determinada hacia ciertos tipos de comportamiento. Población humana somos muy heterogéneos, ¿no? Entonces, genética nos determina nuestra religiosidad, genética nos determina si somos liberales o si somos conservadores. Genética nos determina nuestras habilidades matemáticas, literarias, muchas cosas. Entonces, obviamente, no hay forma que algo les guste a todos. No hay forma, no existe un modelo que haga satisfacer a todos. Entonces, no hay forma encasillar a todos en el mismo modelo exitosamente. Esa idea utópica, si tú vas a dar a todos misma condición, todos van a ser buenos, todos van a trabajar, nadie va a robar, o qué sé yo, no procede, porque sí, de hecho va a mejorar en términos generales nivel de población, pero siempre va a haber personas que van a querer delinquir, que van a querer asesinar,
que no van a entrar en ese raciocinio. Entonces, todas esas ideas obviamente son utópicas. Entonces, y Trotsky, y todo, y Stalin, y Lenin, qué sé yo, entonces estaban muy acogidos a esa idea, pero les faltó conocimientos de genética. ¿Ya? Entonces, no va a funcionar modelo utópico con seres reales vivos. Y Hitler estaba en otro extremo. Él quería eliminar a todas personas con mal genético para limpiar raza. Entonces, en Alemania, en estas épocas de él, fueron asesinados decenas, incluso cientos de miles de personas con discapacidad. Hospitales psiquiátricos, internados para niños donde estaban todos síndromes Down, todos minusválidos, neurológicos, simplemente les estaban asesinando. Los padres que tenían familiares y los niños, se les mandaban cartas de invitación a familia, ellos tenían que obedecer y entregar a familiar para el disque tratamiento. También fueron eliminados pacientes con tuberculosis, también se les eliminaba. O sea, ellos, según ellos, costo-beneficio, vamos a desaparecer, toda esa gente que genética no sirve, y tenían su idea, ¿no? Que hay que hacer reproducir a gente más perfecta, a gente más saludable, para mejorar raza. Y obviamente eso tampoco funciona, porque sabemos que todas las personas, me incluyo, todos somos portadores de algunas enfermedades recesivas. Unas personas tienen más genes recesivos con alguna mutación, otras personas menos, pero no hay ni un ser perfecto genéticamente en el mundo. Todos tenemos nuestros males genéticos. Dice ciencia, en promedio una persona es portador de 5 enfermedades garrafales que están relacionadas con retraso mental, discapacidad, puede ser fenilcetonúria, fibrosis quística, atrofia muscular espinal, qué sé yo, ¿no? Y siempre puede suceder alteraciones inesperadas, como incluso en pareja joven puede haber mala división de cromosomas y nace niñito con síndrome Down, por ejemplo. No hay forma, al menos hasta ahora, de prevenir completamente, escoger a unos áreas perfectos y darles alimentación, embarazo garantizado, y niño va a ser perfecto, va a ser un genio. No hay forma. Ese juego de genes, ese juego de combinaciones de genes, siempre nos puede generar variaciones favorables y desfavorables. Entonces, purificando población, entre comillas, no vamos a lograr mejoras. Ahora sí, si nosotros quisiéramos disminuir porcentaje de alteraciones y enfermedades recesivas, sí, obviamente habría que hablar sobre consanguinidad, que es altamente peligroso, que personas deberían evitar uniones consanguíneos o reproducción entre personas consanguíneas. Eso sí es correcto. Ahora, edad de madre y padre, si es extremadamente jóvenes, de 13, 14, 12 años, eso es malo. También hay más incidencia de síndrome Down en esas personas, o personas añosas, o sea, pasando 35 años, tampoco es edad razonable, muy buena para tener descendencia. En eso sí, yo pienso que hay que trabajar, y la población tiene que tener esos conocimientos desde el colegio. Pero eliminando a las personas con discapacidades, eliminando personas con síndromes, no vamos a lograr esos objetivos utópicos que en realidad no tienen sustento biológico y menos sustento moral. Doctora, y para terminar, doctor, una preguntita. Después que he hecho esa aclaración de juego de genes, de personas, de genética hombre y mujer, ¿yo puedo decir, al final, ese juego de genético depende de Dios? ¿Utilizar la palabra de Dios? Si uno es ateo o no es ateo, ¿se puede decir o no? Mire, me encanta una frase que para mí resume todo: donde se acaba el conocimiento, empieza la fe. Entonces, si yo llegué a conocer algo hasta aquí, yo puedo pensar que otros sucesos pueden tener sustento biológico, científico, natural, pero no los conozco. Pero yo creo y tengo fe que la razón de esos sucesos es fundamento científico, ¿no? Pero hay personas que va a decir, no, ve, entonces eso es tan difícil que pienso que, yo creo que ahí está Dios. Yo pienso, ambos modelos son válidos. Hay personas que pueden creer en esto o en otro. Incluso existe gen de religiosidad. Entonces hay una variante, si no me equivoco, de un receptor dopamina que hace que a ciertas personas son religiosas, pero hablando de religiosidad verdadera, profunda, no que solo va a iglesia y cumple con ofrendas, ¿no?
personas que realmente rezan, sienten que se comunican con Dios. Entonces, existen variantes genéticas que predisponen que personas sean religiosos y otras personas que carecen ese polimorfismo no sienten fervor religioso, no lo tienen. Pero yo pienso ambos modelos son válidos porque mientras que no sabemos algo, ahí viene cuestión de fe. Y fe en Dios o fe en ciencia es una fe, no es confirmado. Doctora, gracias por esa explicación de alto nivel científico. Disculpe que le diga tan humildemente, pero para buscar esa explicación nunca la había encontrado. Hoy ya tengo una cómo explicar nosotros, ¿no es cierto? Ya hemos visto. Siempre nos han hablado de Dios o no hay Dios, pero ahorita da una explicación física, algo cómo poder interpretar eso. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la explicación que nos ha dado. Doctora, puede continuar. Gracias, doctora, también por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Milana Tuznikova, por la ponencia y por responder nuestras preguntas el día de hoy. Gracias también al doctor Luján y a todo el equipo de Telesalud del Instituto Nacional del Niño. Ha sido un gusto haberlos tenido el día de hoy con nosotros y nos vemos en la siguiente telecapacitación. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.